Desde la banda sonora de Guardianes de la Galaxia pasamos a recibir a alguien que hasta donde sabemos es de esta galaxia. Si fuera de otra creo que no lo diría, nuestro amigo Bernardo Borkenstein. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo andás? Sí, trato de que no se me caigan los lentes que disimulan que soy reptiliano. Reptiliano, exactamente. Bueno, Bernardo, estamos ya en la recta, como quien dice, final, claro, de este especial que arrancamos hablando de los opiáceos, ¿no? Arrancamos con el opio, bueno, el Exacto. dolor, toda esta historia, y llegamos a estos tiempos a los tiempos de hoy. A los tiempos de ayer. Claro. ¿No? Estamos hablando de hasta el 21-23. Vamos a ver hoy qué pasó, o sea, qué es lo que pavimentó el camino para las drogas zombies, que son el fentanilo y la citina. Drogas zombies, capaz que la gente, algunos no saben, pero han circulado de manera bastante viral videos que muestran en algunas ciudades de Estados Unidos, Filadelfia en especial, gente en estado, por eso se llama zombie. Claro, porque están en un estado cuasi catatónico, muy parecido hasta esa situación. Sí, encorvado, caminando a medio kilómetro por hora, fijo en un lugar, parado. Y ahora viene Nacho, por suerte, de los zombies lentos. Sí, claro. Pero es terrible porque se le fue de las manos a todo el gobierno, pero en este caso el gobierno americano tuvo culpa. Claro. Tampoco uno puede decir el gobierno uruguayo miró para otro lado y dejó instalar el narcotráfico. Pero el gobierno americano tiene culpa en esto. Y vamos a ver por qué. Habíamos visto todo lo que pasó cuando aparece la morfina y esa droga maravillosa que permitía eliminar el dolor en muchas circunstancias donde el dolor no se podía eliminar. Y después intentan resolver la adicción a la morfina con heroína, justamente le ponen ese nombre porque pensaban que iba a ser una droga heroica. Y con eso empezó, entre, digamos, los problemas de uso asociado a las heridas militares y lo que pasó después con el uso entre los 50 y los 60 de las nuevas drogas psicodélicas, un aumento progresivo del consumo de lo que hoy se conoce como drogas recreativas. Ajá. En particular, el gran problema lo tenían la cocaína y la heroína. Buena parte del problema lo tenían por la calidad con la que llega al público. Uno después de los cortes ya no sabe qué es lo que tiene. Y otra parte en el sentido de que cuando el consumo se hace solamente por placer o por necesidad médica, hay un cierto control. Hay una realidad, no todo el mundo que consume cocaína es un consumidor problemático. Eso hay que decirlo. Sí, más allá de que hay sustancias, como se dice en psicología, mucha gente de psicología social te decía, el problema no son las sustancias, sino el vínculo que uno establece con esa sustancia, ¿verdad? Pero claro, hay sustancias que, ya que hablamos de vínculos, tienden a un poquito mayor de toxicidad que otras. Obviamente, hay generar dependencia. Claro, hay sustancias que pueden ser, no quiere decir que sean inocuas desde el punto de vista de lo que te hacen, ¿no? Pero hay sustancias que si uno la consume cada tanto y consume, vos no te despertás el otro día creyendo que fue lo mejor que te pasó en la vida y querés consumir rápidamente, de inmediato y otra vez. Exacto. Hay sustancias que tienden más a enganchar a la gente que otras. Exacto. ¿No? Lo vimos el otro día cuando hablábamos de la adicción psíquica y la adicción física, claro, y cuando se combinan juntas. Y que hasta el día de hoy la que tiene el mayor potencial adictivo sigue siendo la nicotina. El problema es que estas drogas, fentanilo, cuando se abusa, produce un efecto neurodegenerativo que muchas veces es irreversible. Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Sí? Los pacientes muchas veces después no se van a poder recuperar. Nosotros vimos en muchas series, como por ejemplo vos habrás visto Succession, habrás visto Ozark, donde se ve el problema del consumo realmente, ¿no? Había uno de los personajes Succession que se daba con cualquier polvo blanco que encontraba, no encontraba este polvo de hornear, lo probaba también. Y el problema era ese, y esa era una persona que accedía a la mejor calidad de todo. O sea, un día le pasa un rezongo enorme, por no decir la palabra que estamos pensando todos, a un empleado porque le trajo la cocaína que se vende en los parques. Él quería la premium. Claro. Pero, bien, el tema es que hasta el año 2000, ponele, los temas de adicción, visto desde el punto de vista de la ocupación de las clínicas de recuperación, la desintoxicación, eran mucho alcohol, heroína y cocaína.
Era básicamente los tres elementos que se llevaban. Sí, y una cuestión geográfica también, digamos. Probablemente en nuestras latitudes. No, en Estados Unidos. Claro. Perdón, bien, solo en claro. Estados Unidos. Claro. Sí. No, en nuestro país la heroína ha sido una cosa casi absolutamente nunca entró, marginal. Nunca entró porque no está en la ruta. No está en la ruta y además el consumo se iba todo para el norte donde lo cobraban más. O sea, claro. acá sí hubo un poco de consumo de, digamos, más de cocaína, pero más recientemente. Sobre todo porque ahora somos una avenida, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es que esa situación inicial donde las métricas que daban la ocupación de las clínicas de desintoxicación era eso, pasa a alterarse completamente, como si fuera una explosión, cuando una empresa llamada Purdue Pharma hace un lanzamiento en 1995. ¿Qué es lo que lanza? Lanza Oxycontin, que es un opiáceo que se llama oxicodona, metida en un comprimido que decía que se liberaba en 12 horas en vez de liberar la toma inmediatamente. Uno dirá, ¿y esto qué cambia? Y es un cambio enorme, porque si vos das, ponele 40 miligramos y vos lo liberás a lo largo de 12 horas, en ningún momento va a haber el pico de liberar 40 miligramos de una en la sangre. Que ahí es donde se llegan a las mayores probabilidades de separarse del efecto analgésico y empezar con los efectos psicológicos que no son médicos. El placer, el colocón. Claro. Y increíblemente, lo que logra la familia Sackler, que eran los dueños de Purdue, es que la FDA les apruebe una leyenda para que no fuera una droga de prescripción. Imagínate el golazo que es vender morfina más o menos libremente, sin tener que ir a pedirle al médico que va llevando cuántas veces te hace la receta, porque en Estados Unidos eso tiene un control muy grande. El médico te hace una receta, controla, y el farmacéutico que está en red sabe cuántas veces llenaste el frasquito, porque además te llenan tu propio frasquito. No es muy fácil ir y comprar. Sí, un medicamento que se le empieza a hacer publicidad para que la gente lo compre como... Pero si la publicidad la hicieron con los médicos, es peor todavía. Pero vos fíjate que tenían un golazo. Para 1995, cuando lo largan, ya todo el mundo sabía que esto iba a ser impresionante, las acciones se van por las nubes, pero el problema se da en dos aspectos. Primero, le mintieron a la FDA. Segundo, decidieron hacer una campaña menos ética que la que hizo Mengele para el mejoramiento de la genética humana. Claro. Decidieron vender el Oxycontin como un medicamento para tratar una enfermedad que no existe, el dolor irruptivo. ¿Qué hace esta gente con un gran criterio de marketing y criterios criminales de manejo de los farmacéuticos? Convierten el síntoma exterior, que es el dolor, en la enfermedad a curar. Y empiezan a reeducar médicos, sobre todo médicos de los centros más distantes, el cinturón bíblico, todos esos lugares, que no estaban, digamos, cerca de la parte científica de la academia, que podía resistirse un poco más, a decirle, bueno, pero mire, para el dolor tenemos esto. Dice, bueno, pero esto es adictivo. No, mire, le mostraban folletos de cómo esa liberación prolongada, que además la vendían como que era imposible de evitar, permitía liberarse a la gente del dolor irruptivo o el dolor crónico. Algo que nadie había escuchado nombrar, pero que Purdue empieza a promover que se empiecen a publicar artículos y ensayos sobre el dolor crónico. Algo que en realidad no existía. Vos podés tener, qué sé yo, un pinzamiento que genera dolor de forma crónica. Pero lo crónico es que el pinzamiento no se mueve. Podés tener neuralgia del trigémino, lo mismo. Sí. Pero el dolor no es algo a resolver. Ajá. Es el aviso de que hay algo para resolver. Ajá. Y para frutilla de la torta, logran crear el concepto de que el dolor es el quinto signo vital y por lo tanto tenía que ser cuidado con el mismo esmero que los otros cuatro, que mirá cuáles son: frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura corporal y presión sanguínea. Claro. Lograron meter el dolor dentro de ese cuarteto, o sea, creando un quinteto, y claro,
si los otros 4 te mantienen vivo, ¿cómo no vas a cuidarlo si lográs imponer ese paradigma? Sí, empiezan además, creo que a recetar, digamos, por cualquier dolor. Cualquiera. Vos tenías un accidente y tenías un dolor que iba a pasar una semana, toma Oxycontin. Cualquier cosa. Empleados de las minas que tenían ahí sí lesiones crónicas, arrancaban con Oxycontin. Cualquier trabajo, por ejemplo, de industrias pesadas que podían haber generado algo, dale. Contractura, Oxycontin. ¿Cuál era el problema? Primero, que los opiáceos generan tolerancia, entonces vos nunca vas a poder usar indefinidamente la misma dosis. Vas levantando. Claro. Y el sistema de liberación prolongada que prometía que podías estar 12 horas con una sola dosis, lo cual es maravilloso. Imagínate un analgésico que te dura 12 horas. Sí. No hay de esa intensidad. Y bueno, para que te das una idea, esto fue en 1995. Entre 2001 y 2005, el Oxycontin se vendió más que el Viagra. Los miles de millones de dólares que estaban entrando en Purdue eran, o sea, ya usaban palas mecánicas para usar la plata, pues no la pueden contar. Mientras tanto, intentan expandirse a Europa. Pero ni de casualidad les permitió un rótulo de venta libre, no les aceptaba los estudios. Nunca pudieron entrar bien en Europa, ni siquiera pudieron entrar de hecho. Y, mientras tanto, el consumo, por ahora legal, de Oxycontin subía. Empiezan a duplicar las dosis, empiezan a sacar el 40, el 80. Y cuando estaban por sacar el 160 miligramos, cual es un disparate, empiezan a aparecer los problemas. Estudios y, sobre todo, algunos agentes de la FDA que empiezan a notar que había cosas raras. Para empezar, le sacan esa leyenda que les permitía venderlos tan fácil y les ponen una advertencia. Eso, desde el punto de vista de ventas, era para caer en picada, pero no lo sacaba de plaza, porque a esa altura ya tenían un mercado fijo. Sí. Y por supuesto que además utilizaban todas las tácticas de los grandes laboratorios. Patrocinar congresos con estudios flechados, hacer un cherry picking. El cherry picking es, ante una serie de muchísimos artículos sobre un tema, descartas los que son en contra y te quedas solo los que son a favor. Es recolección de cerezas. Claro. Y además, pagarle a los médicos viajes a esos congresos que siempre hacían en Bermuda, Hawái, esos lugares. Y todo, o sea, tener vendedores muy agresivos que cobraban sustanciosas comisiones en función de las ventas. ¿No? Y se empieza a generar la pelota enorme, hasta que en determinado momento la agencia de drogas, que ahora no me acuerdo la sigla, la FDA. No, la de drogas, la DEA. La DEA, empieza a notar que hay algo en la plaza que está arruinando el negocio de la heroína. O sea, estaban desplazando a la heroína. ¿Cómo lo veían? Con las clínicas de desintoxicación. Bajaban los casos de heroína y empezaban a aparecer los casos de oxicodona. Mientras tanto, en una cosa completamente no relacionada... Sí, porque a todo esto empieza a haber abuso de esto. Y yo he visto algún documental de esto. Gente que pasa a ser zombie en su casa, ¿no? Sí. A estar todo el día colocado y no podían salir. Y tirado para atrás porque vivían en un viaje, ¿no? Claro. A partir de un dolor que podría quizás ser muy grande o no, pero por no tratar, gente que quedaba absolutamente inutilizada, ¿no? Completamente, destruida. Mutando. Sí, porque aparte, y como te digo, esto lo vamos a nombrar, pero no lo vamos a tratar porque es otro tema aparte, también en el medio aparece la metanfetamina. Claro. Otro aparte, ¿no? Otro tipo de droga, un estimulante, otro tipo de problemas. Pero cuando empiezan a ver esto, se dan cuenta de que no hay un contrabando o un narcotráfico en el sentido de una banda que esté introduciendo contenedores de esa oxicodona, que tenía que salir a otro lado. Y se empieza a estudiar. Bueno, te hago corta esta parte. Leguleya, la FDA, de vuelta a la DEA, empieza a chocar con la FDA y resulta raro que la FDA no actuó inmediatamente para ver qué pasaba. ¿Qué ocurre? La persona que había hecho los estudios, o sea, que había estudiado lo que presenta Purdue, cuando se empieza a complicar todo,
abandona la FDA y pasa a trabajar en Purdue como asesor. ¿Ah? O sea, algo muy sospechoso, ¿no? Claro. Vos imaginate que un fiscal hiciera algo parecido, ¿no? Sí. No, eso no se ve. Pero bueno, el asunto es que en ese momento sí, cuando sale esta persona, la DEA consigue más tracción y logra una revisión de todo el material del OxyContin. ¿Qué es lo primero que encuentran? Primero, que como todo el mundo ya sabía, no duraba 12 horas. Como mucho duraba 8 y dependiendo de la dosis. Porque aparte, a medida que aparecían los problemas, Purdue cambiaba el verso. Claro. Entonces primero empezó a decir que el sistema de liberación, cuando vio que no funcionaba, no, pero eso depende de la dosis y del metabolismo, lo cual es cierto. Sí. Lo cual es cierto. Pero entonces ya es muy difícil, porque ¿cómo hago para introducir la variación metabólica del paciente en estudios estadísticos? Claro. Se necesita mucho tiempo y la droga ya estaba en la calle. Cuando hacen el estudio en serio, demuestran que Purdue había falseado los datos. Había cambiado la escala de las gráficas de concentración en sangre de la oxicodona a lo largo del tiempo. Es una cosa que se hace bien si vos lo explicitás. Cambió una escala lineal por una escala logarítmica. Entonces acható una curva que quedó con la forma que ellos querían. Cuando se dieron cuenta que se habían comido eso, bueno, primero lo que pasa con todos los funcionarios regulatorios cuando se dan cuenta que se les pasó una de este tipo. Pánico general, empieza a haber problemas y ahí sí surge en el 2016 un artículo de Los Angeles Times donde empieza a ver que estaba habiendo un problema relacionado con el OxyContin y se empieza ya directamente con el juicio que termina en 2021 con un arreglo donde Purdue acepta pagar miles de millones de dólares y por supuesto el OxyContin pasa a estar muy interdicto. El OxyContin se siguió vendiendo, o sea, en distintas condiciones, pero para este momento había pasado que mucha gente se hizo adicto. Muchos médicos habían internalizado esta manera de tratar el dolor como un signo vital y además muchos, narcotraficantes menores habían encontrado la manera de romper el sistema de dispensación prolongada y ahora la oxicodona, ahora ya de comprimidos de 80 y grandes, se podía liberar de una. Que hacían algo tan simple como chupar la pastilla para eliminar la recubierta de gel hidrofílico de afuera. Entonces la picaban y se la esnifaban. El golpe era inmediato y además pegaba de la manera que estaba más asociada con el colocón y menos con el dolor. Claro. Lo cual refuerza la adicción. ¿Ah? Y bueno, y para este momento, ya cuando estamos en 2010, 2015... prácticamente el 100% de las clínicas de rehabilitación ya eran por oxicodona. Que nosotros la conocíamos por House, que tomaba oxicodona y la otra que no me acuerdo cuál era, pero se la tomaba como caramelito. Sí. Gran problema, eso siempre me enojó con House, se las tomaba Loco Boy. Los comprimidos se toman con agua, no por un tema de virilidad entendía como en el siglo XX, sino porque fueron diseñados para que se disolvieran en algo. Uno no es más valiente por no darle el solvente que necesita, sino que además se absorbe menos y demora más en hacer el efecto, es al revés. Bien, entonces estamos en ese momento en que la oxicodona, craquean el sistema de liberación, ya no hay ningún control en las cantidades que están vendiendo, y la familia Sackler enfrenta un juicio en 2021. Pero para este entonces queda claro que no eran los únicos. Mirá, otras empresas que habían estado metidas en el medio y que se demostró. Marincloud, que es una empresa de productos químicos muy grande, había empezado a distribuir roxicodone y Actar, dos medicamentos del mismo tipo, pero roxicodone era otra variante de la oxicodona, metida en un dispositivo de dispensación. Insys Therapeutics, con el medicamento de fentanilo sublingual llamado Subsys, ya empieza a aparecer el fentanilo, que es otro principio activo, que pasó exactamente lo mismo. Cardinal Health, AmerisourceBergen y McKesson, todas estas fueron encontradas en falta en algún momento. Claro. Y está disponible en la FDA. Y bueno, después
SpaceX, Atavi Pharma y Par Pharmaceutical. Bien, con todo esto... Todas estas, Bernardo, te voy a invitar a lo siguiente para acomodar el barco, porque el tema del fentanilo y las drogas zombie y lo que pasa con el fentanilo y cómo entra el fentanilo, que está directamente vinculado a esto, creo que nos da para hablar 10, 15 minutos tranquilamente, ¿no? Sí, vos decís que me quedé sin tiempo. Yo creo que sí. ¿Te parece que lo sigamos la próxima? Sí, porque me parece que es lo suficientemente interesante y no te quiero llevar a las corridas, porque realmente es una problemática actual que además toca un tema que tiene que ver con China, con cosas que hace con China, lo que pasa con México y el narcotráfico, la amapola, cómo son estos laboratorios, cómo empezó a funcionar, y con un drama que le está costando la vida, una epidemia en Estados Unidos de cerca de 60.000 personas por año, digamos, ¿no? Entonces me parece que es un contexto interesante para abordarlo tranquilo. De varios lugares, ¿no? Una sola cosa, el convenio que había aceptado Sackler con Purdue, que les permitía un convenio a lo Caram, digamos que sí soy culpable, pero de dos cosas menores, fue interdictado el año pasado por la administración Biden, cayó y empezaron de vuelta. Así que eventualmente podrá haber gente presa por este tema. Claro, porque yo recuerdo uno de estos laboratorios, no me acuerdo cuál, yo vi uno de estos, que claro que le hacen pagar 10.000 millones. Y no es que es un vuelto, pero al lado de las fortunas que hicieron, no tiemblan. Claro. Ellos, o sea, las acciones del laboratorio se clavan de pico, la imagen del laboratorio se destruye, pero lo que es la familia que hizo esto y los que llevaron adelante este crimen se forraron, ¿no? Y se separaron ellos, los hijos, los nietos. Estamos hablando de forrarse a nivel Elon Musk. Claro, exactamente. Bueno, Bernardo, lo dejamos una más y vamos a dejar para la próxima abordar este otro tema que es un tema de muchísima actualidad y creo que es interesante para todos. Gracias, Bernardo. Nos vemos, Gonzalo. Giustizia Infinita 2024, voto per Giuliano. I migliori